Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y a aquellos que no pude saludar también en persona. Seguimos en nuestra serie de sermones en el libro de Hechos y ya llegamos al capítulo 20, así que quiero invitarles a que puedan abrir en sus Biblias Hechos 20. Vamos a dar lectura a los versículos 18 al 32. Dice así, Hechos 20, versículos 18 al 32. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El propósito del sermón de este día es atender a las advertencias que hace el apóstol Pablo. Y nuestro tema lleva por título nuestras responsabilidades. Y vamos a observar algunas responsabilidades que tienen los líderes y tenemos como iglesia. ¿Cuáles son estas responsabilidades? La primera, predicar fiel, una predicación fiel. La segunda, el cuidado del rebaño de Dios. Y la tercera, la ayuda a los necesitados. Vamos entonces, hermanos, a nuestro primer punto, nuestra primera responsabilidad, que es la predicación fiel de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 18 al 27, donde va a estar embarcada nuestro primer punto, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y les recuerda que la predicación fiel es la base de la iglesia. Para tener una iglesia saludable hay que tener una buena predicación.
Para ser iglesia, mis hermanos, tenemos que tener un buen sustento bíblico. Pero también el apóstol Pablo nos dice que esta predicación fiel no está exenta del dolor y del sufrimiento. Por eso en el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, por las persecuciones de los judíos, por toda la persecución que han hecho ellos para que Pablo no predicara el Evangelio. Mis hermanos, y esta es una realidad. Para poder ser una iglesia sana, saludable, bíblica, tenemos que predicar fielmente el Evangelio. Pero cuando prediquemos y vivamos fielmente el Evangelio, vendrá persecución a nuestra vida. Y hemos hablado constantemente de esto. Por eso Pablo nos enseña una y otra vez que debemos permanecer fieles a la palabra de nuestro Dios, aunque esto signifique dolor, aunque esto signifique riesgo, aunque esto signifique incomodidad, aunque esto signifique sacrificio de nuestros recursos, de nuestro tiempo e incluso de nuestra integridad. Por eso el versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo a un espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y este versículo que viene, yo lo encuentro extraordinario, hermanos. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de lo siguiente, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La verdad, hermanos, nosotros mismos, si el Espíritu Santo nos dijera de alguna forma, nos asegurara que si nos quedamos en este lugar, vamos a pasar por tribulaciones, por persecuciones, nuestra vida se va a ver a lo mejor afectada, ¿nos quedaríamos? ¿Permaneceríamos? O si tuviésemos que ir a otra ciudad y el Espíritu Santo nos revelara de alguna forma que vamos a ser perseguidos por ser cristianos, ¿permaneceríamos fieles a la palabra del Señor? ¿Permaneceríamos con la idea de salir a predicar el Evangelio? Lo que Pablo nos está tratando de decir acá, mis hermanos, es que nada es más importante que predicar fielmente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que nada ni nadie puede detener esa obra. Nada ni nadie puede detener esa obra. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia a Dios. Nada ni nadie puede detener, mis hermanos, que nosotros como iglesia prediquemos y enseñemos el Evangelio. Nada ni nadie puede acallarnos. Nada ni nadie puede menoscabarnos. Ni la persecución, ni el dolor, ni la tristeza, ni el conflicto, ni el calor, ni el frío, mis hermanos. Nada debería hacernos callar nuestra boca para no anunciar las virtudes de nuestro hermoso y buen Salvador. La predicación es el método, es el medio que Dios ha elegido para revelar su palabra a la humanidad. Hebreos 1, versículos 1 y 2, texto que seguramente ustedes conocen, dice, Dios, habiendo hablado en tiempos pasados a nuestros padres por los profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se manifestó a través del profeta. Dios le comunicaba su voluntad al profeta para que el profeta lo dijese al pueblo. También vemos otras revelaciones llamadas teofanías, en donde Dios se manifiesta como la zarza ardiente o el ángel de Jehová, que se menciona en el Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos las Sagradas Escrituras. Se nos dice que hoy nosotros debemos seguir lo que se ha hablado a través del Hijo.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, ha dicho, están escritas en un libro llamada Biblia. Por lo tanto, nosotros como cristianos ya no necesitamos esperar sueños para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. Ya no necesitamos que supuestos instrumentos nos digan qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para saber cuál es la voluntad de nuestro Señor. Para saber sus promesas y sus advertencias. Para saber quién es el Señor, lo que Él espera de nosotros, su promesa, su regreso. Todo lo que tú necesitas para tu salvación y para tu desarrollo están escritas en este libro. A través de la predicación, a través de su palabra, Dios nos corrige y nos disciplina. Nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, porque en este libro aparece qué es lo bueno y qué es lo malo. En este libro nosotros vemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Vemos qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere. Por lo tanto, nosotros debemos atender a estas advertencias, arrepentirnos de nuestros pecados, mortificarnos nuestros pecados cada día. Pero también, a través de estas líneas, nosotros encontramos ánimo, aliento. Ella nos motiva siempre adelante para que nuestra fe vaya creciendo. Muchos de nosotros a veces quisiéramos que Dios mismo nos dijese las cosas. Escuchar su voz. Esperar que otra persona me diga qué es lo que debo hacer. O las promesas de nuestro Señor. Pero su palabra es clara, mis hermanos. Ella misma nos revela que Dios nos ama profundamente. Ella nos revela en cada línea que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que todo lo que Él hace es bueno, que su voluntad es perfecta, que todo lo que nos pasa en esta tierra, en esta vida, tiene un propósito y es ser más como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos darle a este libro la importancia correcta. Debemos darle importancia a la predicación en nuestras vidas. Debemos buscar, escuchar predicaciones, buscarlo a través de su palabra, buscar y escuchar mensajes que nos ayuden a que nuestra relación vaya creciendo cada día más con nuestro Señor. Como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, mis hermanos. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de nuestro Dios. La fe viene por el oír. Tu relación con el Señor crecerá si tú lo buscas a través de su palabra y la oración. No crecerá por los años que tú llevas en la iglesia. No crecerá por el cargo que tú estás ocupando hoy. La única forma de que tu relación con el Señor crezca es que tú lo conozcas a través de este libro, que revela quién es el Señor. No tratemos, por tanto, a este libro, no tratemos, por tanto, a su palabra como algo secundario, como algo que puede esperar nuestro tiempo libre, como algo que puede recibir nuestra atención cuando ya no tengamos ninguna otra cosa más que hacer. ¿Y acaso eso no es lo que nosotros hacemos? Le damos el tiempo a las Sagradas Escrituras cuando no tenemos nada más que hacer. Leer y orar no son prioridades en nuestra vida y somos cristianos. Inundarnos en su palabra no es nuestra prioridad y somos presbiterianos, que supuestamente nos encanta la teología. Este libro es inspirado de una manera que ningún otro libro es inspirado.
Es tiempo entonces que cada uno de nosotros, los cristianos, manifestemos esta convicción. ¿Realmente creemos que ella es innerrable e infalible? ¿Realmente es nuestra regla de práctica y de conducta? ¿Realmente es donde encontramos al Señor? ¿Será la Biblia, mis hermanos, el recipiente al cual vamos una y otra vez? ¿Realmente nos relacionamos con la palabra de Dios como algo vital para nuestro desarrollo como cristianos? ¿Realmente vemos a las Escrituras como un medio de gracia, donde podemos encontrar al Señor y conocerlo más, y recibir sus bondades, y sentir su amor? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste, hermano, leyendo su santa palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tus ojos se llenaron de lágrimas y tu corazón se enardeció por escuchar que Dios te ama? Por leer que Él dio su vida por ti y que Él te cuida hasta el último día y que Él vendrá para establecer su reino perfecto, en donde no habrá más pecado, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni guerras, ni luchas, ni enfermedades. Pero estoy seguro que lloraste al ver una teleserie. Estoy seguro que te entristeciste por algún problema familiar. Estoy seguro que tu corazón se angustió al ver que el dinero no alcanzaba a fin de mes. ¿Y con el Señor qué pasa? Si tuviéramos una relación de dependencia de la Biblia, como la tenemos de otras cosas, sería muy diferente nuestra vida como cristianos y como miembros de una comunidad. La predicación fiel, mis hermanos, es esencial para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Pero a la vez, nuestro texto nos dice que debemos dedicarnos fielmente al cuidado del rebaño de nuestro Dios. Nuestra segunda responsabilidad, por tanto, es el cuidado del rebaño de Dios. Y nosotros sabemos esto. La iglesia no es solo un edificio. La iglesia no es tan solo una institución. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la familia de Dios. Es la familia de la fe. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:27, todos ustedes, aquellos que han confesado que Jesús es Señor y Salvador, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es parte de ese cuerpo. Por eso nos da el siguiente consejo en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo en este versículo 28 nos da un par de consejos. El primer consejo es para los líderes y les dice, ustedes deben velar por sí mismos. Y cuando nosotros leemos esto rápidamente pareciera un consejo un poco egocéntrico, pero la verdad es diferente. Lo que Pablo les está diciendo a los líderes, ustedes deben preocuparse de ustedes mismos. Ustedes deben ser ejemplos espirituales para los miembros de la iglesia. Todos aquellos que son líderes de la iglesia deben ser ejemplos para los demás, ejemplos en conducta, en cada área de su vida, ejemplos de fe, ejemplos de comportamiento. Solo así podremos ser escuchados de una manera correcta. Solo así podremos decirle al otro, arrepiéntete de tus pecados. Imítame a mí como yo imito al Señor Jesucristo. El segundo consejo es, velen por todo el rebaño de Dios. Y es cierto, hermanos, que el cuidado más específico del rebaño de nuestro Dios es una responsabilidad
que ha sido confiada a los pastores y a los líderes, a los oficiales, presbíteros y diáconos. También es una realidad que todos nosotros debemos velar por nuestro cuidado. Cada uno de nosotros debe cuidarse. Y el cuidado implica atender a las necesidades materiales y espirituales. Las necesidades físicas que tengamos y las necesidades espirituales que tengamos como comunidad. Porque esta es una forma de demostrar justamente el amor de nuestro Señor. El cuidado del rebaño de Dios no es opcional. No es algo que tú puedes pensar omitirlo. El cuidado del rebaño de Dios es importante porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es la familia de Dios. Por lo tanto, debemos agotar todas nuestras energías, todos nuestros recursos para cuidarnos mutuamente. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden y deben encontrar apoyo, encontrar orientación, encontrar amor, encontrar comunión, encontrar respaldo, encontrar amistad, encontrar hermandad. ¿Será nuestra iglesia un lugar en donde yo encuentro realmente unidad? ¿Será esta, tu iglesia, un lugar en donde yo cuido de otros y otros cuidan de mí? El cuidado que debemos tener unos con otros implica visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, ayudar a los necesitados. Este cuidado implica ser un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y en el mundo. El cuidado implica ser un servidor de Dios y de su pueblo. Qué importante es que atendamos estas palabras, mis hermanos. Aquí no estamos diciendo que yo debo ser el recipiente del cuidado de los demás. Lo que Pablo está diciendo que unos a otros debemos cuidarnos. Sácate entonces el pensamiento de que todo gira en torno a ti y empieza a activarte para tú velar por las necesidades del hermano. El versículo 28 dice algo interesante. Dice que el Espíritu Santo a los líderes los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Y esta palabra obispo puede ser traducido de diferentes formas. Puede ser traducida como supervisores o como superintendente, que es una palabra que les gusta a algunos de ustedes. La pregunta es, cuando conocemos un supuesto obispo, cuando conocemos un supuesto superintendente, un supuesto supervisor, ¿qué vemos en ellos? ¿Vemos humildad y servicio? ¿Vemos realmente a una persona que está imitando al Señor Jesucristo? ¿Vemos a una persona que se caracteriza por el amor, la comprensión, la compasión, la humildad, el sacrificio personal? ¿O vemos a personas que se engrandecen y se aprovechan de su supuesto cargo? Supervisión, ser obispo, ser superintendente, significa brindar un cuidado amoroso. Significa preocupación, velar por tus necesidades materiales y espirituales. Asumir una responsabilidad que nunca debe ser usado para el engrandecimiento personal. Querida iglesia, el concepto bíblico nos hace pensar que los pastores y los líderes somos obispos.
Así que desde hoy me puede llamar obispo. Pero obispo no es un título. Obispo no es un título. Superintendente no es un título. No es un rango para abusar de los demás. Para que los demás me sirvan. Si realmente quiero ser un obispo, si realmente quiero ser un superintendente, si realmente quiero ser un supervisor, debo sacrificarme por las necesidades de la comunidad y no esperar que la comunidad me sirva. Ser supervisor o obispo es una función de los líderes. La tarea que tenemos entonces como obispos no es que nosotros brillemos, no es que nosotros seamos servidos, no es que a nosotros nos den, sino que Cristo sea exaltado porque Él ganó a la iglesia con su propia sangre. Por lo tanto, los obispos debemos servir a su iglesia. Esta entonces es una razón muy importante por la cual los líderes debemos mirar por nosotros mismos, nuestra vida espiritual, nuestra ética, nuestro comportamiento y por el rebaño de Dios. Debemos cuidar a la iglesia, porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia no es tuya. La iglesia no es mía. La iglesia verdadera no es la iglesia presbiteriana de Chile. La iglesia verdadera es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él compró a través de su sacrificio. Por lo tanto, nosotros como servidores debemos rendirnos por completo ante nuestro Dios. El cuidado del rebaño también implica ser un defensor de la fe, mis hermanos. Es hora que nos levantemos con una voz profética a anunciar que se deben arrepentir de sus pecados. Debemos ser un protector de la iglesia, ya que nuestro texto nos dice que algunos se levantarán para menoscabarla. Versículo 29 y 30, por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y el versículo 30, que para mí es uno de los versículos más terribles que encontramos en este pasaje. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué terrible, mis hermanos. A menudo es fácil identificar a esos lobos que vienen desde afuera, con doctrinas cerradas, con falsa teología. Pero es muy difícil tratar con aquellos engañadores que se levantan de nosotros mismos. Y sí, de aquí se levantarán engañadores. Y ruego al Señor, mis hermanos, que no sea ninguno de ustedes. Ruego al Señor que no sea ninguno de ustedes. Que ninguno de ustedes se levante para atacar a la iglesia, para destruir a la iglesia. Hay muchos que buscan destruirnos y comienzan desde adentro hacia afuera. Muchos podríamos ser catalogados como engañadores cuando hablamos mal de otro, cuando hablamos mal del liderazgo, cuando empezamos a criticar a la iglesia, cuando nos aprovechamos de nuestro cargo para abusar de nuestra responsabilidad o de los beneficios que tenemos. La vigilancia, mis hermanos, implica ser un soldado de nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesto a hacer todo lo posible para cuidar del rebaño de Dios y de los más necesitados. Si el Espíritu Santo te convence hoy de pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque es mejor pasar por un momento de aflicción
que recibir la ira y el castigo de nuestro Señor. Debemos ser soldados, que estamos dispuestos a arriesgarnos por cuidarnos y por velar por los más necesitados. Nuestra tercera responsabilidad es la ayuda a los necesitados. Versículo 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aunque nosotros encontramos que la Biblia enseña que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, Pablo nunca se aprovechó de este derecho. Pablo no se aprovechó de este derecho. Muy diferente, mis hermanos, a los pastores o supuestos pastores o supuestos líderes que se levantan hoy en día, que lo único que piensan es en recibir, en ganar más dinero, en tener mejores cosas, en que la iglesia les sirva a ellos y no ellos servir a la iglesia. Por eso Pablo en el versículo 35 dice: en todos os he enseñado que trabajando así o trabajando duramente, como dice la NBI, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Me quiero detener un poco en esta palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Darse, entregarse, ofrecerse, es la manera de experimentar una dicha mayor. Y es inevitable en este versículo hacer una conexión entre el gozo y el sacrificio. Más bienaventurado, más gozoso, más feliz vas a ser cuando des a que cuando recibas. Entonces hay una conexión entre el gozo que nosotros experimentamos y el sacrificio que nosotros experimentamos. Nuestro Señor une ambas realidades como parte de su vida y como parte de la experiencia cristiana. Y me surgen un par de preguntas. ¿Será que nuestro gozo y nuestro deleite en Dios no es más profundo ni más extenso porque nos hemos descuidado en el servicio y en la entrega hacia los demás? Ahí después lo cortan. ¿Será que a veces nos consumimos tanto en nuestras propias luchas, en nuestras propias dificultades, en nuestras propias tristezas, que no vemos la tristeza y la angustia de los demás? ¿Será que de nuestra boca salen simplemente alegatos en contra de la iglesia? ¿Es que no me llaman a mí? ¿Es que no me visitan a mí? ¿Es que no se preocupan de mí? ¿Es que no cuidan de mí? ¿Es que no velan por mis necesidades? Eso te llevará simplemente a hundirte cada día más en el pozo de la desesperación, en el pozo de la crítica. ¿Qué te parece si en vez de ponerte a ti en el centro, empiezas a pensar en cómo puedes ayudar a los demás? Y te podrías preguntar: ¿a quién llamo yo? ¿Por quién me preocupo yo? ¿A quién visito yo? ¿Estoy velando por las necesidades de los otros o solo de las mías y de mi cercano o de mi círculo cerrado? Una dicha mayor, querido hermano, se experimenta cuando ponemos nuestra vida a disposición y al servicio de otros. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos, para que otros reciban aliento, para que otros reciban aliento. Estamos ante la oportunidad de nosotros sentir más gozo. Quiero invitarte, iglesia, a este desafío. Preocúpate del otro.
Vela por las necesidades del otro y vas a experimentar alegría, vas a experimentar gozo, te vas a dar cuenta que tu sufrimiento no se compara con el sufrimiento que otros experimentan. Vas a saber que tus necesidades no son nada al lado de otras personas que tienen más necesidades que tú. Quizás nuestro gozo es débil y esporádico porque necesita un poco más de generosidad, porque necesita más servicio, porque necesita más sacrificio para renovarnos. Deja de pensar en ti. Sácate a ti del centro de la historia y pon a Jesús y a su iglesia. La abnegación y la entrega por el bien de otras personas hacen más fuerte y más frecuente nuestra sensación de deleite en el Señor. ¿Te has preguntado o has conocido a una persona que, aunque tiene muchas falencias, vive feliz porque confía en el Señor? Si tú empiezas a investigar un poco más de la vida de esa persona, te vas a dar cuenta que es la vecina, o que es el hermano, que es la hermana, que siempre está velando por las necesidades de su prójimo, que se saca del pan de su boca para darle al que tiene necesidad, que no piensa en todo lo que a ella le falta, sino que todo lo que tiene lo quiere dar para el beneficio de los demás. Toda nuestra vida tiene que ser de servicio a nuestro Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para cierto día de la semana. No es solo el domingo que nos vestimos de siervos de Dios. No es solo cuando hacemos comedor solidario o ropero solidario o hacemos una actividad evangelística que nos servimos, que nos vestimos de siervos de Dios. El servicio cristiano es a tiempo completo. El servicio cristiano es a tiempo completo y Dios nos capacita para esto. Todos nosotros tenemos uno o más dones. Por tanto, no hay excusa. La excusa no puede ser es que yo no tengo nada que entregar. Siempre hay algo que puedes dar. Si no tienes dinero, puedes tener tiempo. Si no tienes tiempo, puedes tener dinero. Si no tienes ninguna de estas dos cosas, tienes dones. Tienes habilidades, tienes vocaciones que pueden ayudar al servicio de tus hermanos y de aquellos que están en necesidad. Necesitamos entender, hermanos, necesitamos entender, iglesia, que servir es un estilo de vida. Servir es un estilo de vida. No es opcional, no es si tú quieres hacerlo o no. Si eres cristiano y si perteneces a una iglesia, tu estilo de vida debe ser de servicio a Dios primeramente y a tus hermanos. Y quiero terminar con el mejor ejemplo que podemos tener. Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ustedes conocen este texto, ¿cierto? Ya. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Nuestro Señor no vino para ser servido, vino a servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Ustedes se acuerdan de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Y no vamos a entrar en detalle de lo feo, lo cochino y lo apestoso que seguramente estaban esos pies. Quiero que puedan comprender que el Señor se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Vemos al Dios Santo, al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos sostiene en sus manos, hacerse siervo por amor a nosotros y para salvarnos, para entregarse por completo en servicio. Si nuestro Señor Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿acaso no vale la pena que nosotros
nos hagamos siervos por Él y nos dispongamos a amarlo, a buscarle y a entregarnos por completos a su iglesia. El Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos, dando